Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En la Inglaterra del siglo XVI, bajo el reinado de Isabel I, la corte se convirtió en un tablero de intrigas y traiciones. Espías, consejeros y nobles competían por el favor de la reina, mientras rumores de conspiraciones se extendían por los pasillos del palacio. En medio de este juego peligroso, un personaje común, un escribiente sin rango ni poder, descubre por accidente un secreto que podría alterar el destino del reino. Lo que parecía un hallazgo trivial se transforma en una red de engaños, donde cada palabra escrita puede ser usada como arma. La reina, rodeada de enemigos ocultos y aliados inciertos, depende de la lealtad de quienes menos sospecha. El escribiente, atrapado entre su deber y el miedo, deberá decidir si arriesgar su vida para revelar la verdad o permanecer en silencio y ver cómo la conspiración avanza. Así comienza la conspiración en la corte de Isabel I, un relato de espionaje, ambición y traición, donde el destino de Inglaterra se juega en las sombras de su propio palacio. En la corte de Isabel I, el aire estaba cargado de sospechas. Los pasillos del palacio se llenaban de murmullos y cada gesto podía esconder una traición. Los espías se movían como sombras, llevando y trayendo mensajes cifrados, mientras los consejeros disputaban el oído de la reina con promesas y advertencias. El escribiente, aquel hombre común atrapado en el juego de poder, descubrió que las palabras que copiaba no eran simples documentos, sino piezas de un rompecabezas que revelaba una conspiración para derrocar a la soberana. Lo que había comenzado como un trabajo rutinario se transformó en una carga peligrosa. Cada línea escrita podía condenarlo. La reina, firme en su trono, parecía intuir que el peligro estaba cerca. Su mirada se endurecía en los consejos y su voz, aunque serena, llevaba el peso de la desconfianza. El escribiente, consciente de que su hallazgo podía decidir el destino del reino, se debatía entre el silencio y la revelación. La conspiración avanzaba, tejida por manos ambiciosas que buscaban manipular la verdad y alterar el curso de Inglaterra. En medio de intrigas y traiciones, un hombre sin poder se convirtió en guardián de un secreto que podía salvar o condenar a la corona. Así, la corte de Isabel I se convirtió en escenario de un drama donde la verdad era la moneda más valiosa y la lealtad un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. La ceremonia pública comenzó con todo el esplendor de la corte. Los nobles se reunían en torno a la reina, las trompetas resonaban y el pueblo observaba con expectación. Isabel I, vestida con su manto real, avanzaba con paso firme hacia el estrado, sin mostrar el menor signo de temor. Entre la multitud, los conspiradores aguardaban el momento exacto para actuar. Sus manos ocultaban dagas y sus miradas se cruzaban con ansiedad. El escribiente,
escondido entre los asistentes, sabía que el instante decisivo había llegado. De pronto, un movimiento sospechoso llamó la atención de la guardia. La trampa preparada por la reina se cerró cuando soldados armados irrumpieron entre la multitud y capturaron a los traidores antes de que pudieran desenvainar sus armas. El plan quedó al descubierto y la conspiración se derrumbó en cuestión de segundos. El escribiente, exhausto y tembloroso, fue llamado al estrado. Isabel lo miró con severidad, pero también con gratitud. Reconoció que, sin su advertencia, la corona habría caído en manos de la traición. No le otorgó títulos ni riquezas, pero le concedió algo más valioso: su confianza. La corte volvió a respirar y el reino se salvó de la sombra que lo acechaba. El escribiente regresó a su vida sencilla, consciente de que había cambiado el destino de Inglaterra. La conspiración había sido derrotada y la verdad, una vez más, había prevalecido sobre la ambición. La corte celebraba la victoria con banquetes y música, pero bajo la superficie quedaba la cicatriz de la traición. Los conspiradores capturados fueron juzgados públicamente y sus nombres se convirtieron en advertencia para cualquiera que intentara desafiar la corona. Isabel I, firme en su trono, reforzó su autoridad con un gesto de hierro. La conspiración había fracasado y la reina había demostrado que nadie podía quebrar su poder. El escribiente, silencioso entre la multitud, observaba cómo los hilos de la intriga se deshacían. No buscó gloria ni recompensa, pero sabía que su intervención había cambiado el curso de la historia. Su vida volvió a la rutina de pergaminos y tinta, aunque ahora cada palabra que copiaba llevaba el peso de lo vivido. La corte siguió siendo un lugar de sombras y secretos, pero él había aprendido que incluso un hombre común podía alterar el destino de un reino. La conspiración quedó atrás y la verdad, aunque frágil, había prevalecido. Así se cerraba la historia. Inglaterra permanecía bajo el mando de Isabel y en los pasillos del palacio resonaba la certeza de que la corona había sobrevivido gracias a la lealtad inesperada de un escribiente. El escribiente regresó a su vida cotidiana, pero la corte nunca volvió a ser la misma. Los pasillos del palacio, antes llenos de rumores, ahora resonaban con un silencio vigilante. La traición había dejado cicatrices profundas. Isabel I reforzó su autoridad, consciente de que la corona debía mantenerse firme frente a cualquier sombra. Los conspiradores capturados fueron ejecutados y sus nombres se convirtieron en advertencia para las generaciones futuras. La reina, aunque victoriosa, comprendió que el poder siempre estaría rodeado de intrigas y que la lealtad podía surgir de los lugares más inesperados. El escribiente, humilde y silencioso, guardó en su memoria el secreto de lo que había vivido. No buscó gloria ni riquezas, pero sabía que había salvado a Inglaterra de una caída segura. Su destino se entrelazó con el de la corona, aunque su nombre nunca apareciera en los registros oficiales. Así terminó la conspiración, derrotada por la unión de la verdad y la valentía de un hombre común. Inglaterra continuó bajo el mando de Isabel, y en los rincones del palacio quedó grabada la certeza de que incluso las sombras más densas podían ser vencidas. El escribiente, aunque había regresado a la rutina de pergaminos y tinta,
nunca volvió a ser el mismo. Cada palabra que copiaba llevaba consigo el peso de lo que había vivido, la certeza de que la verdad podía salvar un reino y que incluso los más humildes podían alterar el curso de la historia. La corte, marcada por la traición, se volvió más cautelosa. Isabel I reforzó su red de espías y consejeros, consciente de que la corona siempre estaría rodeada de sombras. Sin embargo, en su memoria permanecía aquel hombre sencillo que, sin buscar gloria, había protegido su vida y su reinado. El escribiente, por su parte, eligió el silencio. Nunca reveló su papel en la conspiración derrotada, y su nombre no apareció en los registros oficiales. Pero en los pasillos del palacio, entre quienes conocían la verdad, se susurraba que Inglaterra había sido salvada gracias a él. Así concluyó la historia. La reina permaneció firme en su trono, el reino siguió adelante, y un hombre común se convirtió en guardián invisible de la corona. La conspiración quedó enterrada, pero la lección perduró. La lealtad y el valor podían surgir de los lugares más inesperados. La corte de Isabel I se convirtió en un escenario de tensión permanente tras el descubrimiento de la conspiración. Los pasillos del palacio, antes llenos de rumores y cortesías, ahora estaban impregnados de un silencio vigilante. Cada gesto era observado, cada palabra medida, pues la traición había demostrado que podía surgir incluso de los círculos más cercanos al poder. Los conspiradores, nobles ambiciosos y consejeros desleales, fueron desenmascarados y llevados a juicio. Sus confesiones revelaron la magnitud del complot, un plan cuidadosamente tejido para asesinar a la reina y colocar a otro en el trono. La ejecución pública de los culpables se convirtió en advertencia para todos aquellos que soñaban con desafiar la corona. Isabel, firme y serena, mostró al reino que su autoridad no podía ser quebrada. El escribiente, aquel hombre común que había descubierto el secreto, regresó a su vida sencilla entre pergaminos y tinta. No buscó gloria ni riquezas, pero sabía que había salvado a Inglaterra de una caída segura. Su nombre no apareció en los registros oficiales, aunque en los rincones del palacio se susurraba que la corona había sobrevivido gracias a él. Su papel, invisible para la historia, se convirtió en leyenda silenciosa entre quienes conocían la verdad. La reina, consciente de la fragilidad del poder, reforzó su red de espías y consejeros, asegurando que ninguna sombra volviera a amenazar su reinado. Inglaterra siguió adelante, marcada por la cicatriz de la traición, pero también fortalecida por la certeza de que la verdad podía prevalecer, incluso en medio de la ambición y el engaño. Así concluyó la conspiración, derrotada por la unión de la verdad y la valentía inesperada de un hombre común. Y en la memoria de la corte quedó grabada la lección eterna. Incluso las sombras más densas pueden ser vencidas cuando la lealtad se alza contra la traición. El escribiente, aunque había regresado a la aparente calma de su oficio, llevaba consigo una carga invisible. Cada pergamino que copiaba le recordaba que había estado en el centro de un juego de poder capaz de destruir reinos. Su silencio era su escudo. Nadie debía saber cuánto había visto ni cuánto había arriesgado. La corte, sin embargo, no olvidaba. Los rumores sobre la conspiración derrotada seguían circulando entre los pasillos, y algunos nobles miraban al escribiente con recelo, sospechando que su intervención había cambiado el destino de Inglaterra.
Isabel I, consciente de su valor, lo mantenía cerca, aunque nunca lo proclamó públicamente. La reina sabía que la discreción era la mejor protección para aquel hombre que había salvado su vida. El escribiente se convirtió en guardián invisible de la corona. No tenía títulos ni riquezas, pero su papel era más importante que cualquier rango. Era la memoria viva de una traición sofocada, el testigo de cómo la verdad podía vencer a la ambición. Con el tiempo, la conspiración quedó enterrada en los registros secretos de la corte y la historia oficial jamás mencionó su nombre. Sin embargo, entre las sombras del palacio, entre quienes conocían la verdad, se susurraba que Inglaterra había sobrevivido gracias a un hombre común que, armado solo con su lealtad, había enfrentado la oscuridad. Así, la conspiración en la corte de Isabel I se cerró como una lección eterna. El poder puede ser frágil, la traición puede surgir de cualquier rincón, pero la valentía inesperada puede salvar un reino entero. El escribiente, aunque invisible para la historia oficial, se convirtió en una figura silenciosa dentro del palacio. Su presencia era discreta, pero quienes conocían la verdad lo miraban con respeto. Había enfrentado la oscuridad sin armas ni poder, armado únicamente con su lealtad y su valor. Isabel I, consciente de la fragilidad del poder, reforzó su red de espías y consejeros. La reina sabía que la traición podía surgir en cualquier rincón y que la corona debía mantenerse firme frente a las sombras. Sin embargo, en su memoria permanecía aquel hombre sencillo que había salvado su vida. La corte, marcada por la conspiración, se volvió más cautelosa. Los banquetes y ceremonias continuaron, pero bajo la superficie reinaba una vigilancia constante. Cada gesto era observado, cada palabra medida. La cicatriz de la traición nunca desapareció y el recuerdo de lo ocurrido se convirtió en advertencia para todos. El escribiente, por su parte, eligió el silencio. Nunca reveló su papel en la conspiración derrotada y su nombre no apareció en los registros. Pero en los rincones del palacio se susurraba que Inglaterra había sobrevivido gracias a él. Su destino se entrelazó con el de la corona, aunque su vida siguiera siendo la de un hombre común. Así, la conspiración en la corte de Isabel I se cerró como una lección eterna. El poder puede ser frágil, la traición puede surgir de cualquier lugar, pero la valentía inesperada puede salvar un reino entero. El escribiente, aunque había elegido el silencio, se convirtió en una sombra constante dentro del palacio. Su discreción lo protegía, pero también lo hacía indispensable. Nadie sospechaba de él, y por eso mismo podía escuchar lo que otros callaban. Con el tiempo, su papel se transformó en el de un guardián invisible, un testigo de las intrigas que nunca cesaban en la corte de Isabel I. La reina, consciente de que el poder siempre estaba rodeado de conspiraciones, lo mantuvo cerca sin proclamarlo. No le otorgó títulos ni riquezas, pero le confió tareas delicadas, sabiendo que su lealtad era incorrompible. El escribiente, humilde en apariencia, se convirtió en pieza clave de la maquinaria secreta que sostenía la corona. Los nobles, aunque temerosos tras la caída de la conspiración, no abandonaron sus ambiciones. Nuevos rumores surgieron, nuevas alianzas se tejieron en silencio. Sin embargo, la corte ya no era la misma. La cicatriz de la traición había enseñado a todos que la vigilancia era constante y que la reina no dudaba en castigar con dureza. El escribiente, invisible para la historia oficial, se convirtió en leyenda silenciosa. Su nombre nunca apareció en los registros, pero en los susurros de los pasillos se decía que Inglaterra había sobrevivido gracias a él. Y así, entre tinta y pergaminos, entre sombras y secretos, aquel hombre común se transformó en guardián eterno de la corona.
La conspiración había terminado, pero la lección permanecía. El poder podía ser frágil, la traición podía surgir en cualquier rincón, y la valentía inesperada de un solo hombre podía salvar un reino entero. El escribiente, convertido en guardián invisible de la corona, siguió habitando las sombras del palacio. Su vida exterior parecía la misma: tinta, pergaminos y largas jornadas de trabajo silencioso. Pero en su interior llevaba la certeza de que había tocado el corazón del poder y que su discreción era ahora un arma tan valiosa como cualquier espada. La corte, aún marcada por la conspiración, se transformó en un lugar de vigilancia constante. Los banquetes y ceremonias continuaban, pero cada sonrisa era medida, cada gesto observado. Isabel I, firme en su trono, había aprendido que la traición podía surgir de cualquier rincón y que la corona debía protegerse no solo con ejércitos, sino con ojos atentos en cada pasillo. El escribiente se convirtió en parte de esa red silenciosa. No era espía ni consejero, pero su posición humilde le permitía escuchar lo que otros ignoraban. Sus informes, discretos y precisos, llegaban a la reina como susurros que anticipaban peligros. Así, sin títulos ni honores, se convirtió en pieza clave de la maquinaria secreta que sostenía el reino. Con el tiempo, la conspiración quedó enterrada en los registros ocultos de la corte y su nombre jamás apareció en los libros oficiales. Sin embargo, en los murmullos de los pasillos se repetía la misma verdad. Inglaterra había sobrevivido gracias a un hombre común que, armado solo con su lealtad, había enfrentado la oscuridad. La historia se cerró como una lección eterna. El poder es frágil, la traición inevitable, pero la valentía inesperada puede salvar un reino entero. Y en la memoria de la corte, entre sombras y secretos, quedó grabada la figura silenciosa del escribiente que cambió el destino de Inglaterra. En uno de los pasillos silenciosos del palacio, mientras los ecos de la conspiración aún resonaban en la memoria de la corte, un joven cortesano se acercó al escribiente. Lo miró con curiosidad, pues aquel hombre humilde había estado demasiado cerca de los secretos que salvaron a la reina. ¿Cómo os llamáis?, preguntó con voz baja, casi temerosa de romper el silencio solemne. El escribiente levantó la mirada, sus ojos cansados reflejaban el peso de lo vivido. Por un instante dudó, como si revelar su identidad pudiera desatar nuevas sombras. Finalmente, con voz firme pero serena respondió: «Me llamo Marcus Severus». El nombre, hasta entonces oculto, quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Marcus Severus ya no era solo un escribiente anónimo, era el hombre que había enfrentado la traición y había protegido la corona sin esperar recompensa. Su identidad, revelada en aquel instante, se convirtió en símbolo silencioso de lealtad y valentía. Desde entonces, aunque los registros oficiales nunca lo mencionaran, en los susurros de la corte se repetía su nombre: Marcus Severus. El escribiente que había cambiado el destino de Inglaterra permanecía invisible para la historia, pero eterno en la memoria de quienes conocían la verdad. En uno de los pasillos silenciosos del palacio, mientras los ecos de la conspiración aún resonaban en la memoria de la corte, un joven cortesano se acercó al escribiente. Lo miró con curiosidad, pues aquel hombre humilde había estado demasiado cerca de los secretos que salvaron a la reina. ¿Cómo os llamáis?, preguntó con voz baja, casi temerosa de romper el silencio solemne. El escribiente levantó la mirada, sus ojos cansados reflejaban el peso de lo vivido. Por un instante dudó, como si revelar su identidad pudiera desatar nuevas sombras. Finalmente,
con voz firme pero serena respondió: «Me llamo Marcus Severus». El nombre, hasta entonces oculto, quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Marcus Severus ya no era solo un escribiente anónimo, era el hombre que había enfrentado la traición y había protegido la corona sin esperar recompensa. Su identidad, revelada en aquel instante, se convirtió en símbolo silencioso de lealtad y valentía. Desde entonces, aunque los registros oficiales nunca lo mencionaran, en los susurros de la corte se repetía su nombre: Marcus Severus. El escribiente que había cambiado el destino de Inglaterra permanecía invisible para la historia, pero eterno en la memoria de quienes conocían la verdad. Marcus Severus, ahora con nombre revelado, comenzó a ser observado con otros ojos dentro del palacio. Aunque seguía siendo un escribiente humilde, su identidad se convirtió en un secreto compartido entre pocos. Los cortesanos que lo conocían murmuraban su nombre en voz baja, conscientes de que aquel hombre había salvado a la reina y, con ella, al destino de Inglaterra. Isabel I, astuta y calculadora, decidió mantenerlo en la penumbra. No lo proclamó héroe, ni lo colmó de honores, pero lo convirtió en pieza silenciosa de su red de confianza. Marcus Severus, sin títulos ni riquezas, se transformó en un guardián invisible, alguien capaz de escuchar lo que otros callaban y de advertir lo que nadie veía. Los nobles, aún temerosos tras la caída de la conspiración, no abandonaron sus ambiciones. Nuevas alianzas se tejían en secreto, nuevas intrigas se gestaban en las sombras. Marcus, con su discreción, se convirtió en testigo de esos movimientos, consciente de que la corte nunca descansaba y que la traición era un veneno que siempre buscaba abrirse paso. Su nombre, aunque ausente de los registros oficiales, comenzó a circular como leyenda. Marcus Severus, el escribiente que había enfrentado la oscuridad, era recordado en susurros como el hombre que había cambiado el destino de Inglaterra sin levantar una espada. La historia, lejos de concluir, apenas se abría. La corte seguía siendo un tablero de intrigas, y Marcus Severus, con su lealtad silenciosa, estaba destinado a caminar entre las sombras, guardando secretos que podían decidir el futuro del reino. Marcus, ya sin el velo del anonimato, caminaba por los pasillos del palacio con la misma discreción de siempre. Su nombre, aunque apenas susurrado, comenzaba a adquirir un peso extraño entre los cortesanos. No era un héroe oficial, ni un noble reconocido, pero todos sabían que había estado en el centro de la conspiración que casi derrumba la corona. Isabel I lo mantenía cerca, confiándole tareas menores en apariencia, pero cargadas de importancia. Marcus, con su humildad intacta, se convirtió en un observador silencioso de las intrigas que nunca cesaban. Su oficio de escribiente le permitía acceder a documentos y conversaciones que pasaban inadvertidas para otros, y su lealtad lo hacía invaluable. Los nobles, aún resentidos por la caída de la conspiración, lo miraban con recelo. Algunos lo consideraban un obstáculo, otros una amenaza. Marcus, consciente de ello, aprendió a moverse como sombra, invisible, pero siempre presente. Cada palabra escuchada, cada gesto anotado, se transformaba en un mapa secreto de las tensiones que aún latían en la corte. La reina, astuta, comprendió que Marcus era más que un escribiente. Era un guardián silencioso, un hombre capaz de advertir lo que nadie veía. Sin títulos ni riquezas, se convirtió en pieza clave de la maquinaria que sostenía el reino. Así, Marcus pasó de ser un hombre común a convertirse en figura oculta de la historia.
invisible para los registros, pero eterno en la memoria de quienes sabían que Inglaterra había sobrevivido gracias a él. Y mientras las intrigas seguían tejiéndose en las sombras, Marcus permanecía atento, preparado para enfrentar la próxima traición que amenazara la corona. Marcus, aunque seguía siendo un escribiente humilde, comenzó a sentir el peso de su nombre en la corte. Ya no era un rostro anónimo entre pergaminos. Su identidad, revelada en un instante de sinceridad, se convirtió en un secreto compartido que circulaba en susurros por los pasillos del palacio. Isabel I lo observaba con atención. Sabía que aquel hombre había demostrado una lealtad inquebrantable y que su discreción lo hacía más valioso que muchos de sus consejeros. Sin proclamarlo públicamente, lo convirtió en parte de su círculo silencioso de confianza. Marcus, sin títulos ni riquezas, se transformó en guardián invisible de la corona. Los nobles, resentidos por la caída de la conspiración, no olvidaban. Algunos lo miraban con recelo, otros con temor. Marcus aprendió a moverse como sombra, invisible pero siempre presente. Su oficio de escribiente le permitía escuchar lo que otros callaban y observar lo que nadie veía. Cada palabra anotada, cada gesto registrado, se convertía en un mapa secreto de las tensiones que aún latían en la corte. La conspiración había sido derrotada, pero la intriga nunca desaparecía. Nuevos rumores surgían, nuevas alianzas se tejían en silencio. Marcus comprendió que su papel apenas comenzaba. La corte era un tablero de ajedrez, y él, aunque parecía un peón, se había convertido en pieza clave para anticipar los movimientos de la traición. Así, Marcus pasó de ser un escribiente común a convertirse en figura oculta de la historia, invisible para los registros oficiales, pero eterno en la memoria de quienes sabían que Inglaterra había sobrevivido gracias a él. Y mientras las sombras seguían creciendo en torno a la corona, Marcus permanecía atento, preparado para enfrentar la próxima amenaza que buscara quebrar el destino del reino. Marcus, aunque seguía siendo un escribiente humilde, comenzó a percibir que su nombre ya no era solo un susurro en los pasillos, era un símbolo. Los cortesanos lo miraban con una mezcla de respeto y recelo, conscientes de que aquel hombre había estado demasiado cerca de los secretos que salvaron a la reina. Isabel I, astuta y calculadora, decidió mantenerlo en la penumbra. No lo proclamó héroe, ni lo colmó de honores, pero lo convirtió en parte de su círculo silencioso de confianza. Marcus, con su discreción intacta, se transformó en un observador privilegiado de las intrigas que nunca cesaban. Los nobles, incapaces de abandonar sus ambiciones, tejían nuevas alianzas en secreto. Marcus, atento, aprendió a leer los gestos, a escuchar las palabras veladas, a descifrar los silencios. Su oficio de escribiente le permitía acceder a documentos y conversaciones que pasaban inadvertidas para otros, y su lealtad lo hacía invaluable. La corte, marcada por la cicatriz de la traición, se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía decidir el destino del reino. Marcus, aunque parecía un peón, se había convertido en pieza clave, invisible para la historia oficial, pero eterno en la memoria de quienes sabían que Inglaterra había sobrevivido gracias a él. Y mientras las sombras seguían creciendo en torno a la corona, Marcus permanecía atento, preparado para enfrentar la próxima amenaza que buscara quebrar el destino de la reina y del reino. Marcus,
Aunque seguía siendo un escribiente humilde, comenzó a sentir que su destino se entrelazaba cada vez más con el de la corona. Su nombre, ya conocido en susurros, lo convertía en una figura incómoda para algunos nobles que lo veían como un obstáculo para sus ambiciones. Sin embargo, su discreción y su lealtad lo mantenían protegido bajo la mirada de Isabel I. La reina, consciente de que la corte era un campo minado de intrigas, le confiaba tareas delicadas: revisar documentos secretos, copiar cartas cifradas y observar discretamente a quienes se acercaban demasiado al poder. Marcus, invisible para la mayoría, se convirtió en un centinela silencioso, capaz de advertir lo que nadie más veía. Los conspiradores que habían sobrevivido en las sombras no se resignaban. Nuevos planes comenzaban a gestarse. Alianzas ocultas se formaban en banquetes y reuniones privadas. Marcus, atento, percibía los movimientos y comprendía que la traición nunca desaparecía, solo cambiaba de rostro. Así, el escribiente que había salvado a la reina se transformaba poco a poco en guardián secreto del reino. No buscaba gloria ni riquezas, pero sabía que su papel era vital. Inglaterra dependía de su silencio, de su vigilancia y de su capacidad para enfrentar las sombras que aún acechaban la corona. La historia estaba lejos de concluir. Marcus permanecía en el corazón del palacio, preparado para descubrir la próxima amenaza que se alzara contra Isabel y contra el destino de Inglaterra. Marcus, aunque seguía siendo un escribiente, ya no podía escapar del destino que lo rodeaba. Su nombre, susurrado en los rincones del palacio, lo había convertido en una figura incómoda para los ambiciosos y en un aliado silencioso para la reina. Isabel I lo mantenía cerca, confiándole tareas que parecían menores, pero que escondían un peso enorme: revisar cartas cifradas, copiar documentos secretos y observar discretamente a quienes se acercaban demasiado al poder. Los nobles, incapaces de abandonar sus intrigas, comenzaron a tejer nuevas alianzas en la penumbra. Marcus, atento, percibía los movimientos con la precisión de un cazador. Sabía que la traición nunca desaparecía, solo cambiaba de rostro. Cada palabra escuchada, cada gesto anotado se transformaba en un mapa invisible de las tensiones que aún latían en la corte. La reina, astuta, comprendía que Marcus era más que un escribiente. Era un guardián silencioso, un hombre capaz de advertir lo que nadie veía. Sin títulos ni riquezas, se había convertido en pieza clave de la maquinaria que sostenía el reino. Y así, mientras las sombras crecían alrededor de la corona, Marcus permanecía en el corazón del palacio, preparado para enfrentar la próxima amenaza. La historia estaba lejos de concluir. Inglaterra seguía siendo un tablero de ajedrez, y Marcus, aunque parecía un peón, se había transformado en la pieza que podía decidir el destino del reino. En los pasillos del palacio, el escribiente ya no era visto como un rostro cualquiera. Su nombre, Marcus, circulaba en murmullos entre cortesanos y sirvientes, cargado de un aire de misterio. No era un héroe oficial, ni un noble reconocido, pero todos sabían que había estado demasiado cerca de los secretos que salvaron a la reina. Isabel I, consciente de su discreción y lealtad, lo mantuvo bajo su mirada. No lo proclamó públicamente,
pero le confió tareas que exigían silencio y precisión. Copiar cartas cifradas, vigilar conversaciones veladas, registrar gestos que podían revelar intenciones ocultas. Marcus se convirtió en centinela invisible, un guardián que trabajaba entre sombras. Los nobles, incapaces de abandonar sus ambiciones, tejían nuevas alianzas en banquetes y reuniones privadas. La corte era un tablero de ajedrez, y Marcus aprendió a leer cada movimiento, las sonrisas fingidas, los silencios calculados, las palabras disfrazadas de cortesía. Su oficio de escribiente le permitía acceder a lo que otros ignoraban, y su lealtad lo hacía invaluable. La reina comprendía que aquel hombre era más que un escribiente. Era un testigo silencioso de la fragilidad del poder, alguien capaz de advertir lo que nadie más veía. Sin títulos ni riquezas, Marcus se transformó en pieza clave de la maquinaria que sostenía el reino. La conspiración había sido derrotada, pero la intriga seguía viva. Inglaterra respiraba bajo la vigilancia constante, y Marcus permanecía en el corazón del palacio, preparado para enfrentar la próxima amenaza que buscara quebrar el destino de la corona. Las intrigas en la corte no tardaron en renacer. Aunque la conspiración anterior había sido sofocada, las ambiciones de los nobles nunca desaparecieron. En banquetes y reuniones privadas se tejían nuevas alianzas y los rumores de un complot distinto comenzaban a circular con fuerza. Marcus, siempre discreto, percibía el cambio en el aire. Las sonrisas fingidas, los silencios prolongados y las miradas esquivas eran señales claras de que algo se estaba gestando. Sus manos copiaban documentos oficiales, pero sus oídos captaban palabras veladas que hablaban de traición. El conflicto se acercaba. Algunos nobles resentidos buscaban venganza por la caída de sus aliados, mientras otros deseaban aprovechar la fragilidad del poder para ascender. Isabel I, astuta, reforzó su red de espías, pero sabía que la corte era un campo minado donde cada paso podía ser fatal. Marcus se encontraba en medio de esa tensión. No era un soldado ni un consejero, pero su posición le permitía ver lo que otros ignoraban. Y pronto tendría que decidir: permanecer como escribiente silencioso o convertirse en actor directo de un nuevo enfrentamiento que amenazaba con sacudir los cimientos del reino. La calma era apenas una máscara. Bajo ella, el conflicto crecía y Marcus estaba destinado a enfrentarlo. Las tensiones en la corte comenzaron a crecer con fuerza. Los banquetes, que antes eran ocasión de celebración, se convirtieron en escenarios de miradas calculadas y palabras envenenadas. Los nobles, resentidos por la caída de la conspiración anterior, buscaban nuevas formas de desafiar la autoridad de Isabel I. Marcus, atento a cada detalle, percibía el peligro. En los documentos que copiaba, aparecían mensajes cifrados, alusiones a alianzas secretas y promesas de apoyo extranjero. Su oficio, aparentemente rutinario, lo colocaba en el centro de un nuevo conflicto que se gestaba en silencio. La reina, consciente de la fragilidad del poder, reforzó su círculo de confianza. Marcus fue convocado en privado y recibió una advertencia directa.
El reino depende de tu silencio y de tu vigilancia. No habrá segunda oportunidad si las sombras vuelven a levantarse. El escribiente comprendió que ya no podía limitarse a ser un observador. La intriga lo arrastraba hacia un papel más activo. Algunos cortesanos lo miraban con recelo. Otros intentaban ganarse su confianza con halagos y promesas. Marcus sabía que debía elegir con cuidado. Un paso en falso podía costarle la vida, y un silencio mal calculado podía poner en riesgo la corona. El conflicto estaba en marcha. Inglaterra se encontraba al borde de una nueva tormenta, y Marcus, sin buscarlo, se había convertido en pieza clave de un juego de poder que decidiría el futuro del reino. Las tensiones en la corte alcanzaron un punto crítico. Los rumores de una nueva conspiración ya no eran simples susurros. Se habían convertido en corrientes subterráneas que recorrían los pasillos del palacio. Algunos nobles, resentidos por la caída de sus aliados, buscaban apoyo en potencias extranjeras, mientras otros intentaban manipular a la reina con halagos y promesas envenenadas. Marcus, siempre atento, comenzó a notar patrones inquietantes. Documentos cifrados pasaban de mano en mano, mensajeros llegaban en horas extrañas, y las conversaciones en los banquetes se llenaban de frases ambiguas. Su oficio de escribiente lo colocaba en el centro de todo. Cada palabra copiada era una pista, cada gesto observado una advertencia. Isabel I, consciente del peligro, lo convocó en secreto. En una sala iluminada apenas por velas, le confió una misión: descubrir quién estaba detrás de los nuevos planes antes de que la traición se hiciera visible. Marcus aceptó, sabiendo que su silencio y su discreción eran sus únicas armas. El conflicto se intensificaba. La corte se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía decidir el destino del reino. Marcus, aunque parecía un peón, estaba destinado a enfrentarse a los jugadores ocultos que buscaban derrumbar la corona. La calma aparente era solo una máscara. Bajo ella, la tormenta crecía, y Marcus se preparaba para entrar en un juego de sombras, donde la verdad y la traición se confundían, y donde un solo error podía costarle la vida. En una noche de invierno, el palacio se vio sacudido por un acontecimiento inesperado. Mientras la reina descansaba en sus aposentos, un mensajero irrumpió con urgencia. Se había descubierto un cargamento clandestino en el puerto de Londres, lleno de armas y pólvora. La noticia cayó como un trueno. Aquello no era un rumor ni un susurro de pasillo. Era la prueba tangible de que una nueva conspiración estaba en marcha. Los nobles implicados habían logrado ocultar sus movimientos durante semanas, pero el hallazgo revelaba que se preparaba un golpe directo contra la corona. Marcus fue convocado de inmediato. Isabel I, con el rostro endurecido por la tensión, le entregó un documento interceptado entre los cargamentos. El texto, escrito en clave, debía ser descifrado con rapidez. Marcus, hábil con las letras y los símbolos, se encerró en la sala de escribientes y trabajó toda la noche. Al amanecer, el secreto quedó revelado. El plan consistía en incendiar parte de la ciudad para distraer a las guardias y, en medio del caos, atacar el palacio. Los nombres de varios conspiradores aparecían en el texto, entre ellos figuras poderosas de la corte que hasta entonces habían fingido lealtad. La reina ordenó arrestos inmediatos.
y la corte se convirtió en un hervidero de tensión. Marcus, agotado pero firme, comprendió que ya no era solo un escribiente. Había desvelado la pieza clave de una traición que podía haber destruido Inglaterra. El hallazgo del cargamento clandestino en el puerto no tardó en desatar el caos. Apenas se difundió la noticia, varios guardias fueron enviados a asegurar la zona, pero al llegar se encontraron con resistencia. Hombres armados, ocultos entre las sombras, intentaron impedir la confiscación. El enfrentamiento fue breve pero sangriento y dejó claro que la conspiración ya no era un rumor, sino una amenaza abierta. En el palacio, Isabel I reunió a su consejo de guerra. La reina, con el rostro endurecido, exigió nombres y pruebas. Marcus, aún con el pergamino descifrado en sus manos, señaló a los responsables. 3 nobles de alto rango, conocidos por su aparente lealtad, estaban implicados en el plan. La revelación cayó como un golpe en la corte. Esa misma noche, los conspiradores fueron arrestados en sus aposentos. Uno de ellos, desesperado, intentó escapar por los jardines, pero fue capturado. Otro, más astuto, negó todo y acusó a Marcus de falsificar documentos para ganar poder. El escribiente, enfrentado por primera vez a la mirada directa de sus enemigos, comprendió que su papel ya no podía ser solo de un observador. El conflicto había estallado dentro del propio palacio. La reina debía decidir si confiaba plenamente en Marcus o si las acusaciones de los nobles sembrarían dudas en su corazón. La tensión era insoportable. Un solo error podía dividir la corte y abrir la puerta a una guerra interna. Marcus, con la verdad en sus manos, se preparaba para defender no solo a la corona, sino también su propio nombre. La historia ya no era un susurro de intrigas, era un choque abierto entre la lealtad y la traición. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, durante los interrogatorios, uno de los nobles capturados logró escapar de su celda en la Torre de Londres. La noticia se propagó con rapidez. Un traidor estaba libre y con él la posibilidad de que la conspiración se reactivara. Isabel I, furiosa, ordenó redoblar la vigilancia y convocó a su consejo en plena madrugada. Marcus fue llamado de inmediato. En sus manos aún tenía los documentos cifrados que había descifrado y ahora debía rastrear las conexiones del fugitivo. El conflicto se volvió tangible. Londres amaneció bajo un clima de miedo. Guardias patrullaban las calles, los mercados estaban vigilados y los rumores de un ataque incendiario se multiplicaban. Marcus, siguiendo las pistas, descubrió que el noble fugitivo planeaba reunirse con simpatizantes en una taberna del puerto. Esa noche, acompañado por un pequeño grupo de hombres de confianza, Marcus se infiltró en el lugar. Entre el humo y el bullicio, escuchó la conversación que confirmaba sus sospechas. El plan no había muerto. El incendio de la ciudad seguía en marcha y el ataque al palacio estaba previsto para la próxima luna llena. Con el corazón acelerado, Marcus tomó una decisión arriesgada: interceptar al fugitivo en ese mismo instante. El enfrentamiento fue breve pero brutal. El noble, sorprendido, intentó huir, pero Marcus logró detenerlo con la ayuda de los guardias. La captura evitó que el plan avanzara, aunque dejó claro que la conspiración aún tenía raíces profundas. La corte ya no podía negar la realidad. La guerra secreta había comenzado. Marcus, sin buscarlo,
se había convertido en protagonista de un conflicto que decidiría el destino de Inglaterra. El palacio despertó con un aire de tensión insoportable. La captura del noble fugitivo había evitado el desastre inmediato, pero la conspiración no estaba muerta. Al contrario, sus raíces se extendían más allá de Londres, hacia aliados ocultos en otras ciudades y quizá incluso en el extranjero. En el consejo de la reina, las discusiones se tornaron violentas. Algunos exigían ejecuciones rápidas para dar ejemplo. Otros pedían prudencia, temiendo que un castigo precipitado desatara una guerra interna. Isabel I escuchaba en silencio, pero sus ojos se posaban en Marcus. Él era el único que había visto las piezas del juego desde dentro. Esa misma tarde, un mensajero llegó con noticias alarmantes. En el puerto de Dover se habían avistado barcos sospechosos cargados de hombres armados. No era un rumor, era una amenaza real. La conspiración tenía apoyo externo y el ataque podía ser inminente. Marcus fue enviado en secreto a investigar. Disfrazado de mercader, viajó hacia el sur y se infiltró en las tabernas del puerto. Allí escuchó lo que temía. Los barcos esperaban la señal de los conspiradores dentro del palacio. El incendio de Londres había sido solo el primer paso. El verdadero objetivo era abrir las puertas del reino a fuerzas extranjeras. El escribiente comprendió que el conflicto había alcanzado una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de intrigas cortesanas. Inglaterra estaba al borde de una invasión. Y Marcus, armado únicamente con su ingenio y su lealtad, debía decidir cómo actuar para detener una tormenta que podía arrasar el reino entero. En Dover, la tensión se transformó en acción. Apenas Marcus confirmó que los barcos aguardaban la señal de los conspiradores, la reina ordenó movilizar a sus hombres más leales. Sin embargo, la noticia se filtró. Alguien dentro del consejo había advertido a los traidores. La noche siguiente, el puerto se convirtió en escenario de conflicto. Guardias reales y conspiradores se enfrentaron en un combate feroz, entre gritos, acero y pólvora. Marcus, oculto entre las sombras, observaba y anotaba cada movimiento, consciente de que la clave no estaba en la batalla misma, sino en descubrir quién había traicionado desde dentro del palacio. En medio del caos, uno de los barcos intentó zarpar con rapidez. Marcus, arriesgando su vida, se infiltró en la cubierta y encontró un cofre lleno de cartas selladas con insignias extranjeras. Eran pruebas irrefutables. La conspiración no era solo interna, había apoyo de potencias rivales que buscaban debilitar Inglaterra. Al regresar con el cofre, Marcus se enfrentó a un dilema: entregar las pruebas directamente a la reina o utilizarlas para desenmascarar al traidor dentro del consejo. Sabía que si actuaba mal, podía ser acusado de manipulación. Pero si guardaba silencio, la corona quedaría expuesta. El conflicto ya no era solo externo. La guerra estaba en las calles y en los mares, pero también en el corazón del palacio. Marcus, el escribiente convertido en guardián, debía decidir cómo usar la verdad que ardía en sus manos. En Dover, la tensión se transformó en acción.
Apenas Marcus confirmó que los barcos aguardaban la señal de los conspiradores, la reina ordenó movilizar a sus hombres más leales. Sin embargo, la noticia se filtró. Alguien dentro del consejo había advertido a los traidores. La noche siguiente, el puerto se convirtió en escenario de conflicto. Guardias reales y conspiradores se enfrentaron en un combate feroz entre gritos, acero y pólvora. Marcus, oculto entre las sombras, observaba y anotaba cada movimiento, consciente de que la clave no estaba en la batalla misma, sino en descubrir quién había traicionado desde el palacio. En medio del caos, uno de los barcos intentó zarpar con rapidez. Marcus, arriesgando su vida, se infiltró en la cubierta y encontró un cofre lleno de cartas selladas con insignias extranjeras. Eran pruebas irrefutables. La conspiración no era solo interna, había apoyo de potencias rivales que buscaban debilitar Inglaterra. Al regresar con el cofre, Marcus se enfrentó a un dilema: entregar las pruebas directamente a la reina o utilizarlas para desenmascarar al traidor dentro del consejo. Sabía que si actuaba mal podía ser acusado de manipulación, pero si guardaba silencio, la corona quedaría expuesta. El conflicto ya no era solo externo. La guerra estaba en las calles y en los mares, pero también en el corazón del palacio. Marcus, el escribiente convertido en guardián, debía decidir cómo usar la verdad que ardía en sus manos. El puerto de Dover ardía en tensión. Los barcos enemigos, cargados de armas y hombres, aguardaban la señal de sus cómplices dentro del palacio. La reina había enviado a sus guardias más leales, pero la traición ya se había filtrado. Alguien del consejo había advertido a los conspiradores. La noche se convirtió en batalla. Entre gritos y pólvora, los soldados de la corona se enfrentaron a los hombres ocultos en las sombras. Marcus, disfrazado de mercader, se infiltró en la confusión y logró subir a uno de los barcos que intentaba escapar. Allí encontró un cofre repleto de cartas selladas con insignias extranjeras, pruebas irrefutables de que la conspiración contaba con apoyo de potencias rivales. El escribiente regresó con el cofre y lo presentó ante la reina. Isabel I comprendió de inmediato la magnitud del peligro. No era solo una rebelión interna, era un intento de invasión. El consejo se dividió entre quienes exigían ejecuciones inmediatas y quienes pedían cautela, temiendo que un castigo precipitado desatara una guerra civil. Marcus, convertido en guardián silencioso, sabía que las cartas no solo revelaban la amenaza externa, sino también la mano traidora dentro del palacio. La corte se transformó en un campo minado de sospechas y cada mirada podía esconder una daga. La guerra ya no estaba en los rumores ni en los pasillos. Había estallado en los mares y en el corazón mismo de Inglaterra. Marcus, con la verdad en sus manos, se encontraba en el centro de un conflicto que decidiría el destino del reino. El consejo se reunió en secreto tras la batalla de Dover. El cofre con las cartas selladas fue colocado sobre la mesa y cada sello revelaba nombres de potencias extranjeras que buscaban aprovechar la fragilidad de Inglaterra. El silencio en la sala era pesado. La traición ya no era una sospecha, era un hecho. Isabel I, con el rostro endurecido,
ordenó que los conspiradores fueran juzgados de inmediato. Pero antes de que se dictara sentencia, uno de los consejeros más cercanos a la corona se levantó y acusó a Marcus de haber manipulado las pruebas. La tensión se volvió insoportable. El escribiente, que había arriesgado su vida en Dover, ahora era señalado traidor. Marcus no retrocedió. Con firmeza presentó los documentos descifrados y relató lo que había visto en el puerto. Su voz, serena pero cargada de verdad, desarmó las acusaciones. Sin embargo, la reina comprendió que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. Alguien dentro del consejo había advertido a los barcos y ese traidor aún no había sido desmascarado. La corte se convirtió en un campo de sospechas. Miradas desconfiadas se cruzaban en cada pasillo y las alianzas se quebraban con rapidez. Marcus, consciente de que su vida pendía de un hilo, decidió seguir las pistas en silencio. Sabía que el verdadero traidor estaba entre los hombres que se sentaban junto a la reina y que descubrirlo sería la única forma de salvar el reino. La guerra ya no estaba solo en los mares ni en las calles, había entrado en el corazón mismo del palacio, y Marcus, convertido en guardián invisible, se preparaba para enfrentar la traición más peligrosa de todas, la que nacía desde dentro. El ambiente en el palacio se volvió insoportable tras la batalla de Dover. Las cartas halladas en el cofre revelaban no solo la participación de potencias extranjeras, sino también la complicidad de un miembro del consejo. La reina, con el rostro endurecido, ordenó que se investigara cada movimiento de sus consejeros. Marcus, consciente de que la traición estaba dentro de las murallas, comenzó a seguir las pistas en silencio. Revisó documentos, comparó firmas y descubrió que uno de los consejeros había enviado mensajes cifrados a los barcos enemigos. La evidencia era clara. El traidor no era un noble menor, sino un hombre cercano al poder, alguien que había ganado la confianza de Isabel I. La revelación fue devastadora. En una reunión secreta, Marcus presentó las pruebas ante la reina. El acusado, sorprendido, intentó defenderse, pero las cartas y los símbolos lo delataban. Isabel, con voz firme, ordenó su arresto inmediato. El consejo quedó dividido. Algunos celebraban la captura, otros temían que la traición fuera aún más profunda. Esa misma noche estalló un motín en los pasillos del palacio. Guardias leales se enfrentaron a hombres que aún respondían al traidor. El choque fue breve pero brutal, y Marcus se vio obligado a tomar parte activa, defendiendo la sala donde la reina se refugiaba. La corte ya no era un lugar de intrigas silenciosas. La guerra había entrado en el corazón del palacio. Marcus, el escribiente convertido en guardián, comprendió que su destino estaba sellado. Inglaterra sobreviviría o caería, según su capacidad de enfrentar las sombras que aún se alzaban contra la corona. El motín dentro del palacio se extendió como fuego en la noche. Los guardias leales a la reina luchaban contra aquellos que aún respondían al consejero traidor. El eco de las espadas y los gritos resonaba en los pasillos, mientras las antorchas iluminaban rostros tensos y decididos. Marcus, sin más armas que su ingenio y una daga improvisada, defendía la entrada de la sala donde Isabel I se refugiaba. Cada golpe que detenía era un recordatorio de que ya no era un simple escribiente. Estaba en el centro de una guerra que se libraba tanto con acero como con secretos. En medio del caos, el consejero traidor intentó escapar. Con un grupo reducido de hombres, buscó abrir las puertas hacia los jardines para huir hacia la ciudad.
Marcus lo interceptó y el enfrentamiento fue brutal. El traidor, acorralado, reveló lo que todos temían. No era el único infiltrado. Había más aliados ocultos esperando el momento para atacar. La reina, al recibir la noticia, comprendió que la corte estaba infestada de sombras. Ordenó que se sellaran las puertas del palacio y que nadie entrara ni saliera sin su autorización. Inglaterra estaba bajo asedio desde dentro y la batalla por el poder había alcanzado su punto más peligroso. Marcus, exhausto pero firme, sabía que lo peor aún estaba por venir. El enemigo ya no se ocultaba en rumores ni en cartas cifradas. Estaba frente a ellos, dispuesto a destruir la corona desde sus propios cimientos. El palacio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Tras el motín, las puertas fueron selladas y la reina ordenó que nadie entrara ni saliera sin su autorización. La tensión era insoportable. Cada consejero miraba al otro con sospecha y las sombras parecían multiplicarse en cada rincón. Marcus, agotado pero firme, siguió las pistas que lo habían llevado hasta el consejero traidor. Entre los documentos confiscados encontró una lista de nombres, algunos tachados, otros aún activos. Esa lista revelaba que la conspiración no estaba completamente desmantelada. Había más infiltrados, ocultos entre sirvientes y guardias. Esa misma noche, un intento de asesinato sacudió el palacio. Un hombre disfrazado de guardia logró entrar en los aposentos de la reina, pero Marcus, vigilante, interceptó el ataque. El enfrentamiento fue breve y brutal. El intruso cayó, pero antes de morir, murmuró un nombre que heló la sangre de Marcus. Otro consejero, aún libre, estaba implicado. La reina comprendió que la traición era más profunda de lo que imaginaba. Ordenó que Marcus se convirtiera en su sombra, acompañándola en todo momento. El escribiente, que había comenzado como un observador silencioso, ahora era guardián y protector directo de la corona. La guerra ya no era un rumor ni una amenaza lejana. Había entrado en el corazón mismo de Inglaterra. Marcus sabía que el próximo golpe sería aún más peligroso y que descubrir al verdadero líder de la conspiración sería la única forma de salvar el reino. El palacio estaba sellado, pero las sombras seguían moviéndose dentro de sus muros. Tras el motín, la reina había reforzado la guardia y confiado en Marcus como su protector más cercano. Sin embargo, la tensión no disminuía. Cada pasillo parecía ocultar un enemigo. Cada rostro podía ser el de un traidor. En la madrugada, un incendio estalló en las cocinas del palacio. Las llamas se propagaron con rapidez y aunque los guardias lograron sofocarlas, el mensaje era claro. Los conspiradores aún tenían hombres infiltrados. El ataque no buscaba destruir, sino sembrar miedo y demostrar que podían golpear en cualquier momento. Marcus, siguiendo las pistas, descubrió que el fuego había sido provocado por un sirviente que llevaba años trabajando en la corte. En su habitación se hallaron más cartas cifradas, todas vinculadas a la misma red de traición. El escribiente comprendió que el enemigo no era un grupo aislado, sino una organización extensa, con raíces profundas en Inglaterra y conexiones con potencias extranjeras. La reina, al recibir la noticia, reunió a sus consejeros leales y declaró que la corte estaba en estado de guerra. El palacio se convirtió en una fortaleza y Marcus,
fue enviado a liderar una investigación secreta para desenmascarar al verdadero cabecilla de la conspiración. La calma había desaparecido por completo. Inglaterra estaba bajo asedio desde dentro y Marcus, el escribiente convertido en guardián, se encontraba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a mostrar su fuerza. El palacio, convertido en fortaleza, parecía resistir la tormenta que se cernía sobre Inglaterra. Sin embargo, las llamas en las cocinas habían demostrado que los conspiradores aún tenían hombres infiltrados. La reina, decidida a cortar de raíz la traición, ordenó una purga silenciosa. Cada sirviente, cada guardia y cada consejero sería investigado. Marcus, ahora sombra inseparable de Isabel I, se adentró en los archivos secretos. Allí encontró un patrón inquietante. Las cartas cifradas no solo provenían de nobles ingleses, sino que estaban conectadas con emisarios franceses y españoles. La conspiración era más vasta de lo que se imaginaba. No se trataba de un motín aislado, sino de una red internacional que buscaba quebrar la corona desde dentro. Una noche, mientras recorría los pasillos oscuros, Marcus escuchó un murmullo detrás de una puerta cerrada. Espiando con cautela, descubrió a dos consejeros discutiendo en voz baja. Uno de ellos, con el rostro desencajado, mencionaba la fecha del ataque definitivo, durante la próxima celebración en el palacio, cuando la reina estuviera rodeada de invitados y la guardia relajada. El escribiente comprendió que el tiempo se agotaba, la conspiración estaba a punto de estallar en un golpe abierto y si no actuaba con rapidez, Inglaterra caería en manos de sus enemigos. Con el corazón acelerado, Marcus tomó una decisión: desenmascarar a los traidores en plena celebración, aunque ello significara arriesgar su propia vida frente a toda la corte. La tormenta ya no era un rumor, el conflicto estaba a punto de estallar en el corazón mismo del reino. La celebración en el palacio comenzó bajo un aire solemne. Invitados de toda Inglaterra llenaban los salones, las mesas rebosaban de manjares y la música intentaba ocultar la tensión que se respiraba. La reina, vestida con un manto dorado, saludaba con firmeza, pero sus ojos vigilaban cada rincón. Marcus, oculto entre los escribientes y sirvientes, aguardaba el momento. Sabía que los conspiradores planeaban actuar esa noche, aprovechando la multitud y la aparente relajación de la guardia. Había reconocido ya varios rostros sospechosos entre los invitados, hombres que fingían cortesía mientras sus manos buscaban señales secretas. De pronto, un movimiento brusco rompió la calma. Uno de los consejeros, hasta entonces considerado leal, intentó acercarse a la reina con una copa envenenada. Marcus reaccionó con rapidez, atravesó la multitud y derribó al hombre antes de que pudiera consumar el acto. El salón entero quedó paralizado. Los músicos callaron y los invitados retrocedieron aterrados. El consejero, atrapado, gritó que no estaba solo. En ese instante, varios cómplices se levantaron entre la multitud, armados con dagas ocultas. La guardia real se lanzó sobre ellos y el salón se transformó en un campo de batalla improvisado. Entre gritos y acero, Marcus defendió a la reina, enfrentando a los traidores con una determinación que sorprendió incluso a los soldados. La conspiración había estallado en plena celebración. La corona estaba bajo ataque directo y Marcus, el escribiente convertido en guardián, se encontraba en el centro de la tormenta, luchando no solo por su vida, sino por el destino de Inglaterra.
El salón del palacio aún olía a humo y hierro tras la batalla. Los conspiradores habían sido derrotados, pero la última carta encontrada en el cofre seguía quemando en la mente de Marcus. Un nombre desconocido, un líder oculto que aún movía los hilos desde las sombras. Isabel I, firme pero agotada, reunió a sus consejeros más leales y declaró que Inglaterra debía prepararse para una guerra prolongada. El enemigo no había sido vencido del todo. La conspiración seguía viva, esperando el momento oportuno para golpear de nuevo. Marcus, convertido en guardián y espía, emprendió una investigación secreta. Recorrió archivos, interrogó prisioneros y descifró mensajes ocultos. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El misterioso líder no era un extranjero, sino un noble inglés con vastas riquezas y contactos en toda Europa. Su plan era más ambicioso que un simple motín. Buscaba derrocar a la reina y colocar a Inglaterra bajo dominio extranjero. Una noche, mientras revisaba documentos en la biblioteca real, Marcus halló un mapa marcado con símbolos extraños. Las señales apuntaban hacia un monasterio abandonado en las afueras de Londres. Allí, según las cartas, se reunirían los últimos conspiradores para recibir órdenes de su líder. El escribiente comprendió que el desenlace estaba cerca. El monasterio sería el escenario donde se revelaría la verdad y donde Inglaterra decidiría su destino. Con el corazón acelerado, Marcus se preparó para la confrontación final. Consciente de que la sombra que había acechado al reino desde el inicio estaba a punto de mostrarse. El monasterio abandonado en las afueras de Londres se alzaba como un espectro en la noche. Sus muros desgastados por el tiempo ocultaban secretos que Marcus estaba decidido a desvelar. Con un pequeño grupo de guardias leales, se adentró en el lugar, guiado por las marcas en el mapa y las cartas cifradas que había descifrado. El silencio era absoluto, roto apenas por el crujido de las maderas viejas. En el interior, Marcus encontró símbolos grabados en las paredes, emblemas de familias nobles que habían jurado lealtad a la corona, ahora profanados como insignias de traición. De pronto, una voz resonó en la penumbra. El líder oculto de la conspiración apareció, cubierto por una capa oscura. No era un extranjero como muchos sospechaban, sino un noble inglés de sangre antigua, alguien que había estado cerca del poder durante años. Su rostro reflejaba ambición y desprecio. El traidor reveló su plan. No buscaba solo derrocar a Isabel I, sino instaurar un nuevo orden en Inglaterra, apoyado por potencias extranjeras. La invasión sería el golpe final, y el monasterio era el centro de mando desde donde se coordinaba todo. La confrontación fue inevitable. Entre las sombras estalló un combate feroz. Marcus, armado con su daga y su determinación, luchó contra los hombres del traidor. El choque de espadas resonó en el viejo claustro, mientras la reina aguardaba en el palacio, sin saber que el destino de su reino se decidía en ese instante. El escribiente, convertido en guardián, comprendió que aquella batalla no era solo por la corona, sino por el alma misma de Inglaterra. La verdad estaba frente a él, y el desenlace se acercaba con cada golpe. El combate en el monasterio se intensificó.
Las columnas antiguas resonaban con el choque de espadas y los gritos de los hombres que defendían al líder oculto. Marcus, con la daga en mano, se abrió paso entre los conspiradores, cada golpe impulsado por la certeza de que el destino de Inglaterra dependía de esa noche. El noble traidor, cubierto por su capa oscura, reveló finalmente su rostro. Era Lord Blackwood, un consejero que durante años había fingido lealtad a la corona, mientras tejía alianzas secretas con potencias extranjeras. Su voz, firme y arrogante, proclamó que la reina estaba condenada y que Inglaterra debía caer para renacer bajo un nuevo orden. Marcus no vaciló. Con un movimiento rápido, se enfrentó directamente a Blackwood. El duelo fue feroz, acero contra acero, cada golpe acompañado por el eco de la traición. Los guardias leales lograron contener a los demás conspiradores, dejando a Marcus frente al líder. Finalmente, con un giro preciso, Marcus desarmó a Blackwood y lo derribó contra el suelo de piedra. El traidor, derrotado, fue capturado y llevado ante la reina. Isabel I, al verlo encadenado, declaró que la conspiración había llegado a su fin y que Inglaterra jamás se doblegaría ante enemigos internos ni externos. El monasterio quedó en silencio, testigo de la caída del líder que había sembrado el caos. Marcus, exhausto pero victorioso, comprendió que su papel como escribiente había desaparecido para siempre. Ahora era guardián de la corona, protector del reino y símbolo de la resistencia contra la traición. La tormenta que había amenazado a Inglaterra se disipaba, pero Marcus sabía que las sombras nunca desaparecen del todo. Inglaterra había sobrevivido y él seguiría vigilante, porque la lealtad debía renovarse cada día frente a la ambición y la traición. La captura de Lord Blackwood sacudió los cimientos del reino. Encadenado y humillado, fue llevado ante la reina Isabel I, quien lo condenó públicamente como traidor. Sin embargo, Marcus sabía que la conspiración no había terminado. Las cartas y los símbolos hallados en el monasterio hablaban de un último encuentro, una reunión secreta donde los aliados extranjeros esperaban confirmar la caída de Inglaterra. La reina, consciente de que la amenaza aún respiraba, confió a Marcus una misión final: viajar en secreto hacia el puerto de Londres, donde se decía que un emisario extranjero aguardaba con nuevas órdenes. El escribiente convertido en guardián aceptó, sabiendo que esa sería la prueba definitiva de su lealtad y el desenlace de toda la tormenta. La noche era oscura cuando Marcus llegó al puerto. Entre las sombras, distinguió un navío extranjero anclado en silencio. En la cubierta, hombres armados esperaban la señal de su líder. Marcus comprendió que aquel encuentro decidiría el destino del reino. Si lograba desenmascarar al emisario y frustrar el pacto, Inglaterra sobreviviría. Si fallaba, la corona caería bajo el peso de la traición y la invasión. El escribiente respiró hondo, ajustó la daga en su cinturón y se adentró en la oscuridad del puerto. El penúltimo acto estaba en marcha y cada paso lo acercaba al enfrentamiento final que sellaría el futuro de Inglaterra. El puerto de Londres estaba envuelto en sombras cuando Marcus se infiltró en el navío extranjero. Los hombres armados aguardaban la señal de su líder, confiados en que la conspiración aún seguía viva. Pero Marcus, con la daga en mano y la determinación ardiendo en su pecho, irrumpió en la cubierta y reveló las pruebas que había reunido.
cartas, símbolos y nombres que demostraban la traición. El emisario extranjero, sorprendido, intentó escapar, pero fue capturado por los guardias leales. Con su caída, la red de conspiradores quedó desmantelada. Inglaterra, al borde del abismo, había sobrevivido gracias al escribiente que se convirtió en guardián. De regreso al palacio, Isabel I recibió a Marcus con solemnidad. Ante toda la corte lo nombró protector de la corona y custodio de los secretos del reino. El pueblo celebró la victoria y la noticia se extendió por Europa. Inglaterra había resistido y la conspiración había sido derrotada. Marcus, sin embargo, sabía que las sombras nunca desaparecen del todo. La ambición y la traición siempre acechan, pero él estaba preparado. Ya no era un simple escribiente, era el guardián de Inglaterra, el hombre que había enfrentado la tormenta y había salvado al reino. Así concluyó la conspiración, y con ella nació una nueva lealtad que marcaría la historia, la de Marcus, el escribiente que se convirtió en héroe. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias